Me pareció a mí el micrófono más a la izquierda de la pantalla era el de América Noticias. No estoy seguro. Hassan Rouhani se llama el presidente de Irán electo, un hombre relativamente moderado. El profesor Daniel Álvarez, analista de temas internacionales, nos acompaña. Gracias por estar aquí. Un gran gusto. Un placer. Muchas gracias. Y entonces en Jerusalén está la señora Noga Tarnopolsky, que es corresponsal del Global Post en Israel. Bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos en su madrugada. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches y empiezo con usted. Por supuesto, los ojos de Israel están fijos en todo lo que ocurra en la región, bastante problema con el vecino Siria, pero esta novedad de Irán obviamente tiene un impacto muy grande. ¿Cuál ha sido la reacción inicial? La reacción inicial en Israel, contrariamente a la reacción norteamericana, ha sido de bastante ansiedad, yo diría. Las reacciones iniciales de fuentes del gobierno, incluso del primer ministro, han sido decir más o menos, bueno, está bien que sea otro el presidente, pero para nosotros el único análisis que cuenta es si paran o no paran las centrífugas. Y cuando habla de las centrífugas, para quien no esté al tanto, son los aparatos que se utilizan para procesar material nuclear con la intención de terminar con una bomba atómica. Desgraciadamente, por múltiples informes, parece estar cada vez más cerca Irán. Y al mismo tiempo le pido su comentario de lo que ha pasado con Vladimir Putin, el titular del gobierno ruso, que frenó cualquier intento en el grupo de los 8 de hacer algo concreto en lo que pudiera participar Rusia y al contrario dijo que ¿qué están esperando ahora? ¿Darle armas a quienes le abren el cuerpo a la gente y le comen las entrañas? Sí, es así. No sé si ustedes vieron las imágenes hoy de Obama y de Putin hablando, o parecían apenas hablándose en Irlanda. En Israel yo diría que para el plazo inmediato hay más ansiedad sobre el tema sirio y lo que se ve como un conflicto casi anticuado, casi un conflicto de la Guerra Fría entre las fuerzas del oeste que están apoyando a los rebeldes sirios, por confusos que sean, y en Rusia, que parece haber puesto absolutamente todo su prestigio detrás de Assad. Israel se ve como una figura neutra en una guerra que tiene realmente en su propio, más o menos en su propio balcón. Hablemos precisamente de algo de lo que se dijo sobre el tema. Veamos esto y le vamos a preguntar al profesor Álvarez su impresión. Resolver el problema de Siria es una tarea de los sirios. La decisión final sobre el destino de Siria es la nación siria. Por supuesto, estamos en contra del terrorismo, estamos en contra de la guerra civil, estamos en contra de la intervención de los otros países en Siria. Esperamos que con la ayuda de todos los países de la región y alrededor del mundo, la paz y la tranquilidad regresen pronto a Siria. Paz y tranquilidad en Siria no parece ser algo realista en el plazo corto, digamos. ¿Qué piensa usted, profesor? Bueno, hay una cronología aquí. Hace como 2 semanas un subsecretario ruso dijo, vamos a mandar cohetes S-300 muy avanzados antiaéreos y MiG-29. La semana después Putin dice, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque Putin y Obama tenían esperanza de negociar una solución política por medio de una conferencia internacional. Eso se ha derrumbado. Obama ya me parece a mí que está a un punto que pierde credibilidad. Tú y yo lo hemos hablado. Si no manda ayuda a los sirios, ¿qué hace Putin? Pone a Putin en una posición difícil. Esas palabras que tú has citado son sumamente problemáticas, porque entonces significa, como dijo la analista en Israel, que esto puede escalar a una guerra, yo diría, no fría, tibia, porque entonces los rusos van a tener que save face, como se dice en inglés, proteger su imagen. Su imagen, van a mandar esos MiGs, van a mandar esas baterías antiaéreas. Esto podemos ver aviones americanos, si tratan de imponer una zona de exclusión aérea con aviones rusos peleando sobre el cielo sirio. Eso sería terrible para todos. Hablando del cielo sirio, estas imágenes llegaron en el correr de las últimas horas y hablan de lo que sería el impacto de un misil tierra-aire en un helicóptero del régimen sirio. الله أكبر وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى الله أكبر الله أكبر
De este tipo de misiles que tienen una alta precisión, se espera que cientos puedan estar en las manos de cierto grupo de rebeldes. Los rebeldes buenos, como se está diciendo ahora en Washington, porque hay buenos y hay malos. Entre los malos hay terroristas que incluyen gente vinculada a Al-Qaeda y de verdad no queremos que esos misiles tierra-aire terminen en sus manos. Estas armas son muy portátiles, habrán visto lo fácil que es llevarla al hombro y tienen un efecto demoledor, porque lo que rompen en general vale 30 o 40 veces más de lo que cuestan y que, por cierto, cuando se destruye, por ejemplo, un helicóptero, se genera además un impacto psicológico. Los próximos pilotos no toman los mismos riesgos. Noga, y vuelvo con usted a Jerusalén, de la forma que están las cosas, el ministro de Defensa israelí dejó claro que si esos misiles de alto nivel de los rusos llegan a Siria, es muy posible que Israel trate de destruirlos de inmediato. Sí, el gobierno israelí casimente lo ha dicho en una advertencia muy poco común hacia Rusia, explicando que si esos misiles aterrizan en Damasco, en el aeropuerto, Israel los va a considerar un blanco legítimo en esta guerra, por la suposición, entre otras, que podrían llegar a las manos del grupo terrorista Hezbollah en Líbano, que está aliado con el gobierno de Assad en Siria y que tiene como su principal propuesta atacar a Israel con misiles. Por cierto, una mala noticia para las Fuerzas Armadas israelíes es que Hezbollah está involucrado de la forma que está en Siria, combatiendo ahora al lado de las fuerzas de la dictadura siria, porque, primero, obviamente, es una presencia que genera una influencia muy importante en el futuro de Siria si se mantiene la dictadura, pero además le da un entrenamiento extraordinario, es una oportunidad muy especial para generar una experiencia que tristemente después pueden tratar de usar contra los israelíes. Sí, exactamente. Usted acaba de exponer de forma perfecta el miedo en Israel de la más militarización, yo diría, de Hezbollah, una experiencia de guerra convencional y normal con fuerzas de ejército que ellos como grupo de terror nunca realmente han tenido. Y ellos por ahora son uno de los principales grupos que se están realmente reforzando gracias a esta guerra. Noga, si no me equivoco, ¿qué son? ¿3:25 de la mañana en Jerusalén en este momento? Precisamente, sí. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos sueños y otra vez gracias por la cortesía. Muy bien, vamos a hablar de lo que ha pasado con respecto a Siria desde otro ángulo. Veamos este reportaje de nuestro equipo de producción. El régimen iraní está planeando el envío de unos 4.000 soldados para apoyar a su aliado Bashar al-Assad tras el anuncio de Washington de que proveerá asistencia militar directa a los rebeldes sirios. Según el diario británico The Independent, la decisión de Teherán fue tomada antes de la elección presidencial del pasado viernes y de la victoria del moderado Hassan Rouhani. Estados Unidos anunció la semana pasada el levantamiento del embargo militar a los insurgentes sirios tras concluir que el régimen de Damasco había usado armas químicas. La administración de Barack Obama también pidió a Francia y a Gran Bretaña que suministraran armas a los rebeldes. Esta mañana, el gobernante sirio amenazó directamente a las naciones europeas con pagar un altísimo precio si opta por la asistencia militar a los insurgentes. Según al-Assad, una decisión de esa naturaleza convertiría al patio trasero de Europa en terreno para la acción de grupos terroristas. Observadores temen que el creciente deterioro de la situación en Siria pudiera generar una espiral de violencia en la región que arrastre a otras naciones árabes. Por un lado, los estados más ricos y territorios sunitas del Golfo, incluyendo a Egipto, Marruecos y Jordania, con el apoyo de Estados Unidos. Por el otro lado, Irán y las zonas ampliamente chiitas de Irak, liberado injustamente por los Estados Unidos. ¿Qué le parece este nuevo presidente por lo que se sabe? Brevemente, hay dos lecturas. Una que es simplemente una especie de Irán, otra maniobra de Irán, de cubrir su programa nuclear presentando un frente moderado que entonces motiva al Occidente a relajar las sanciones. Esa es la lectura de Israel. La otra lectura es que los moderados han logrado una gran victoria
y esto puede cambiar el juego, pero vamos a ver qué es lo que hace Rouhani en cuanto a Siria y en cuanto a la transparencia sobre el programa nuclear que él prometió. Si él puede cumplir con estas dos cosas, vemos un cambio real. Si no, seguimos con la misma cosa. Un privilegio contar con usted. Muy, pero muy amable. Vamos